Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Díselo. Dios te ama y tiene un plan para ti. No quiero ofender a nadie con el título del mensaje, pero dice así: prisioneros por la mentira. Wow, suena feo, ¿verdad? Prisioneros de la mentira. Quiero invitarte a leer conmigo en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, último capítulo. Lucas 24, comenzando en el versículo 13. ¿Lo tenéis ya por ahí? Dice así la palabra del Señor. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en palabra, en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces los fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta es la historia de dos discípulos que seguían a Jesús como un tremendo maestro y estaban esperando que él se manifestase como el rey, el Mesías prometido. Y cuando
llegó el momento en que pues murió, lo crucificaron, resucitó, quedaron desconcertados. ¿Qué alegría debió ser para ellos cuando le vieron partir el pan y cuando le reconocieron que Él era Jesús, ¿no? Qué alegría tan inmensa. El Mesías prometido. Sin embargo, esta historia realmente se empaña por cómo era su caminar antes de ese momento. Eran discípulos que amaban, que habían escuchado la palabra de Dios, pero estaban cegados por una mentira, prisioneros de una mentira. Dice la Escritura que estaban discutiendo por el camino y tuvo que ser larga la discusión porque el camino puede ser más o menos como 3 horas andando, lo que tardaron, y estaban discutiendo sobre los acontecimientos. Porque ellos esperaban al Mesías, pero había muerto, lo habían matado. Y lo que nos dice la Escritura, tristeza se había apoderado en sus corazones. Tristeza. Pero no estaba muerto. Ellos lo creían, pero ya había resucitado. Vivían como prisioneros de una enseñanza o de unos pensamientos equivocados. ¿Tú crees que nos puede pasar? Y ahora la tragedia de lo que ellos querían, su muerte, estaban escuchando. Unas mujeres, muy de mañana, fueron al sepulcro y vieron que allí no estaba el cuerpo. Pero esto no puede ser, porque se estaban llevando por su lógica. Esto no puede ser. Todos lo vimos, cómo le mataban, le crucificaban, cómo vimos cómo lo llevaron a enterrar al sepulcro. Y pues me imagino que dando razones de los sí, del no, pero eso, dice la Escritura, provocó tristeza. Cuando estaba vivo. Durante muchos años, la Iglesia en el mundo habla de doctrinas, habla de Cristo, habla, pero me da la sensación de que no tienen una experiencia en general del Dios vivo, del Dios que ha resucitado de entre los muertos y vive. Tiene que cambiar nuestra vida. Tiene que cambiar lo que puede ser de nuestra tristeza a una plena alegría, a una plena vida abundante. ¿Cuántos hay de que solamente le conocen así, en los términos de la ley, en los términos de la enseñanza? Pero y a mí lo que me duele es de que quizás yo mismo durante mucho tiempo he estado atado con unas doctrinas, unas enseñanzas correctas, bíblicas, pero no hemos experimentado la libertad, el gozo, la vida del Cristo resucitado, que tiene que cambiar. Muchos cuando hablan de los cristianos evangélicos nos dicen, bueno, otro grupo más. Hay muchos grupos que hablan de Dios, sois uno más. Y me siento mal, porque no debiera ser así. ¿Has conocido al Cristo resucitado? ¿Vive en tu corazón? ¿Has tenido una experiencia con Él? ¡Qué tremendo es el poder del engaño, de la mentira! Nos limita, nos atrapa realmente. Alguien dijo, nuestros pensamientos tienen enorme influencia sobre nuestro comportamiento y nuestras emociones. ¿Sí? O sea, lo que tengo en mi mente, eso me limita a lo que hago, a lo que soy.
Eran discípulos que amaban al Señor, pero estaban desanimados. Y fijaos en lo que vemos en ese tiempo en que Jesús va con ellos. Sus ojos estaban cegados a esa realidad, pero era Jesús. Y les estaba abriendo las Escrituras por todos los profetas y dándoles a entender. Y aún así les costó mucho. Dice que solamente llegaron a verlo, que era Jesús, cuando abrió y partió el pan. ¿Cuántas veces muy buenas enseñanzas que tenemos, la lectura de la palabra de Dios, buenas predicaciones, muy buenas predicaciones de gente muy buena, y la almacenamos aquí, nos parece bien y nada más? Me encanta el testimonio del ya fallecido Gigi Ávila, que cuando conoció a Jesús, él dice en sus libros, fue una transformación tan fuerte que dice, si esto es así, yo voy a vivir para predicar el Evangelio. Y comenzó, no llevaba más de 3 meses de cristiano, creyente, sabía lo mínimo y había leído, se había empapado de la Biblia y empezó a recorrer hospitales, orar por los enfermos, empezaron a manifestar. Dios empezó a obrar en su vida, de tal manera que la congregación se estaba llenando por la gente que él les hablaba y el pastor no tuvo que decir otra cosa, predica tú. Le creemos con la mente, pero como que nos cuesta en nuestro vivir diario ver a ese Cristo que ha resucitado, ver a ese Dios que vive y no hay otro fuera de él. El apóstol Pablo dice que tenemos poderosas armas que no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas, y habla de pensamientos, habla de ideas, habla de cosas que se nos han almacenado aquí, pero a lo mejor son una atadura. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, en 2 Corintios 10. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando descubrimos en la palabra de Dios una verdad transformadora, vivirla, aunque lo hagamos en fe porque nuestros ojos no le vean. Siempre me acuerdo cuando yo descubrí, por asistir a la iglesia, de que podíamos orar por los enfermos, debíamos orar por los enfermos y estos se sanarán. Digo, ¡wow! ¡Qué tremenda! ¿Verdad? Pero la había leído muchas veces, me la habían predicado muchas veces. Hasta que me impactó a mí. Digo, ¡wow! Lo que podemos hacer. Y sí, sigue siendo un reto para cada uno de nosotros. Como hijos de Dios tenemos que ser implacables en qué es la información que entra en nuestra mente, darle cabida, darle orientación y negar otras ideas, otra información que solamente nos atas. Me gustaría, Bianca, ¿me puedes poner la imagen? Hace años que descubrí esta imagen. ¿Qué ves? ¿Cómo la interpretas? A primera vista a mí me produce dolor. Dolor. Es desconcertante. Vemos a un hombre prisionero, está en una cárcel ahí, ¿sí? Cara de angustia. Pero fíjate bien, ¿os fijáis bien? La parte de atrás, la puerta está abierta. Y lo está ignorando. La puerta está abierta. Pero no lo sabe. O no quiere. Los ángeles no quieren saberlo. Hay una cruz. Sí. Pensamos que esa cruz Jesús abrió la puerta. ¿Cuántos cristianos
conocen a Jesús, tienen una experiencia real, obviamente, se han arrepentido de sus pecados, pero siguen prisioneros. Y es lo que hoy quiero compartir con vosotros. Jesús vino a hacernos verdaderamente libres, no a ponernos una religión, no a ponernos solamente un dulce en nuestra boca, no a remendar un poco nuestro carácter y nuestra vida. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Lo crees? Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Hay una provisión en la palabra de Dios, lo vemos por el Espíritu Santo que nos revela. Hay una provisión abundante, adecuada y completa. El apóstol Pablo, utilizando estas palabras, dice: vosotros estáis completos en Él. Estamos completos. Todo lo que Él tiene nos lo ha dado. Y ahora hay que tomarlo por fe. Y hay que vivirlo. Es decir, yo lo creo. Manifiéstate en mí. Lléname. ¿Cómo es que algunos hombres y mujeres de cualquier tiempo le han creído a Dios? Le han creído. Y han hecho cosas tremendas. No en sus fuerzas, sino la fe unida al poder de Dios. Eso abre camino donde no lo hay. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está en cada uno de nosotros. Lo creo. Y aquello que no está de acuerdo en la palabra de Dios, los cambio de mí. Somos muy influenciables. Lo que nos dicen, lo que leemos, lo que escuchamos. Y tenemos que aprender a ser selectivos. Somos hijos de Dios. Un Dios poderosísimo está conmigo. Dice en 1 Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es que si seguimos pensando racionalmente con mi mente, no lo voy a entender. Lo leo otra vez, ¿sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes lo que Dios te ha concedido? ¿Lo sabes? Para saberlo tienes que indagar, tienes que buscar, si no, no viene. Viene por medio de la palabra, por medio de que escuches el mensaje de Dios, por medio de que te pongas delante de Él y el Espíritu Santo te comunique las verdades de Dios. No viene de otra manera. No lo podemos comprar en ninguna parte, un pack. No. Viene de esta manera. Conocí a un joven hace bastantes años en que, se convirtió y estaba asistiendo a una iglesia. Y era fiel, iba a todas las reuniones, lo que se supone que un cristiano fiel debe hacer, lo cumplía. Y llegó un momento que un misionero vino de otro lugar, llegó a aquella iglesia y le habló de la obra del Espíritu Santo. Y era como que se le abrían los ojos y le empezó por las Escrituras a revelar la promesa del Espíritu Santo para nosotros hoy. Y se le abrían los ojos a medida que escuchaba. Dice, pero si esto es así, tiene que haber una revolución en mi vida. Y hubo una revolución en su vida. A partir de aquel momento no fue el mismo. Tenía la palabra, la leía, asistía a una buena congregación, pero necesitaba que los ojos le fueran abiertos. Mientras era también, aún con libertad, pero esclavo
esclavo de sus pensamientos, de sus decisiones. ¿Cuántas ideas equivocadas hay entre cristianos? Dice, ya, pero tenemos que vivir así la vida, estamos aquí en esta tierra y no nos queda otra. Cuando buscamos, indagamos en la palabra de Dios, textos que conocemos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día, la iglesia se está enfrentando al desafío más grande en su historia. Y nunca hubo mayor oportunidad. Nunca la iglesia tuvo tanta oportunidad de suplir esa necesidad. ¿Le podrías decir, Dios cuenta conmigo en este tiempo? Voy a brillar con tu luz. Voy a anunciar tus verdades. Hay un mundo a nuestro alrededor, muchísimos, que no entienden, no son más malos que nosotros, sino que sus ojos no han sido abiertos. Muchos de ellos, la puerta todavía está cerrada. Y tenemos que ir a abrirle. Yo me acuerdo, déjame que te guíe, en Lucas capítulo 4, las palabras de Jesús, que luego pasó ese ministerio a todos los seguidores. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este texto todavía es real. Este texto está vigente para la iglesia. A poner en libertad a los cautivos. Oh, qué tremendo ministerio Dios nos ha concedido. Esta gente, estos dos discípulos, camino de Maús, estaban atados por una mentira. Estaban tristes. Hasta que vino alguien, en este caso Jesús, les abrió los ojos. Dice un gran escritor evangélico, Tozer, dice, nuestros pensamientos no solamente revelan quiénes somos, sino que predicen también lo que seremos. Si no cambias tu manera de pensar a la manera de la palabra de Dios, siempre serás el mismo. Tenemos que renovarnos en nuestros pensamientos, creer la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas. A veces tenemos de vez en cuando algunas ideas brillantes, ¿está bien? Pero la verdad está revelada en su palabra. También dice, la voluntad puede convertirse en esclava de los pensamientos, y en muchos sentidos hasta nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos. ¿Cuántas personas están tristes? Ayer escuchaba a una chica joven que dice, he tenido muchos intentos de suicidio, un día de estos lo voy a hacer. Y lo dijo así de pasada, como si nada. Pero ¿cuánto realmente ella puso voz a lo que muchos sienten? ¿Cuántos están llenos de una desesperanza y necesitan encontrar al Cristo resucitado que tú y yo tenemos? ¿Tenemos? Me he hecho esa pregunta y te la traslado. ¿De qué te llenas? Porque depende de lo que te llenas, así serán nuestros pensamientos y así será nuestro obrar. ¿Sí? ¿De qué nos llenamos? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuáles son tus motivaciones? El otro día escuchaba
todo lo que quieras conseguir en esta tierra, un buen coche, una buena casa, cualquier cosa, dentro de 100 años no tendrá sentido. Se habrá acabado. No tendrá sentido todo tu esfuerzo, toda tu lucha. Aún las cosas buenas y legítimas. Se habrá acabado. Lo único que va a perdurar es ¿qué has hecho para Dios? Porque Él nos ha comprado y quiero recordarte que somos siervos de Él. Siervos para hacer su voluntad. ¿Entiendes realmente lo que hizo Jesús por ti? Que fue a una cruz, nos compró, le pertenecemos, los que le hemos entregado nuestra vida, le pertenecemos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que nos compró. Pero nos libertó. Hay muchos creyentes en todo el mundo que vienen y se mantienen en las iglesias para algún beneficio. Está bien, pero no es el propósito recibir algún beneficio de Dios. Él nos da una nueva vida, una nueva identidad. Ahora somos de Él y para Él. Y dice en este sentir, cuando renovamos nuestros pensamientos, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo reto de alcanzarlo! Mi Dios suplirá todo lo que necesito. ¿Te atreves a creerlo? ¿O estás bajo temor? Estás en una prisión bajo temor. Temor de las circunstancias, temor de este tiempo, temor de los gobernantes. ¿Quién son ellos? Perdonad, no, sin ánimo de faltar a nadie, obviamente. ¿Quién es todo esto? ¿Quién es el propio diablo? Si el Señor me ha libertado y me ha comprado con su sangre, soy libre y le pertenezco a Él. Y con Él viviré para siempre. Eres capaz de mantenerte, reforzar esos pensamientos que son conforme a la voluntad de Dios y decir, heme aquí. He metido la pata muchas veces, pero cuenta conmigo. De aquí en adelante andaré en tus caminos con toda precisión. Me esforzaré. Dios nos ha llamado no en nuestras fuerzas. Recordamos las palabras del profeta Zacarías cuando dijo, no con mi espíritu, no con ejército, Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y como iglesia tenemos retos. Y como creyentes individuales tenemos retos. Y este es un año donde tú tienes que renovar esos retos. Y de adelante, porque Dios está conmigo. No me vencerá el enemigo, porque Dios está conmigo. Es un año de que iré de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido a mí. No, porque Dios está conmigo. Amén. Es así. Gloria a su nombre. Que cualquier idea, cualquier otro pensamiento que se haya infiltrado por ahí, que me esté limitando, que pueda ser, que pueda realmente examinar cómo estoy. Cristo ha venido a abrir la puerta y soy libre, soy libre, soy libre, libre del engaño, libre del temor, libre de la desesperación, libre de la enfermedad, libre en el nombre de Jesús. Y mi fe es la que vence el mundo. Mi fe en su verdad. Necesito dos cosas. Necesito conocer lo que dice la palabra de Dios y necesito afirmarme en esa palabra. No solamente creerla, sino decir, yo decido vivir de acuerdo a esta enseñanza. Y sabéis, para acabar, algo maravilloso. Esto no es para unos pocos. Esto no es para unos cuantos elegidos.
Cuando el apóstol Pedro se levanta allí en Hechos y en capítulo 2, versículo 39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para mí. ¿Te lo puedes aplicar? Esto es para mí. La promesa de vida abundante es para mí. La promesa de vivir bajo la guía del Espíritu Santo es para mí. La promesa de ser más que vencedor es para mí. Es para ti. Te la aplicas, ponte de pie. Vamos a darle gracias. Gracias porque su luz ha venido a romper nuestras mentiras, nuestros engaños. Ya no somos prisioneros. Dile al Señor: ya no soy prisionero, soy libre. Conozco la verdad me ha hecho libre. Y quiero mantenerme de aquí en adelante. A ti la gloria, oh Dios. A ti la gloria, oh Dios. A ti la gloria, oh Dios. Padre, es un honor haberte conocido, haber conocido tu amor derramado en la cruz, en la persona de Jesús. Lo que hiciste por nosotros, y no queremos vivir bajo el engaño como aquellos discípulos que vieron todo eso, pero no había afectado a sus corazones, y aunque ardía un fuego en sus corazones, Señor, oh Padre, hoy tenemos la plenitud del Espíritu Santo con nosotros. Hoy podemos hacer grandes cosas en tu nombre. Hoy podemos levantarnos y vivir en victoria tras victoria. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Señor. Y mientras oramos, hay personas en medio nuestro que están en derrota, que están en tristeza, que están como bajo un yugo. Es tiempo de que te levantes en el nombre de Jesús y dices: yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios está conmigo, no porque lo merezcas, pero su amor ha sido derramado en mi corazón. Díselo, díselo. Apropiate de las bendiciones del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. La tristeza se va, la confusión se va, la preocupación de qué será de mí se va, porque estoy en las manos del Todopoderoso. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Repítelo, Señor. No es una práctica de que por medio de repetición se hace, ¿verdad? Sino de creer en su palabra. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y Dios nos dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Lo crees? ¿Cuántos hay que buscamos las demás cosas antes que Dios? Y se muestran muchas cosas, rápidamente lo notamos así. Ahora, vamos a hacer el cambio. Señor, tú eres mi Dios, mi roca, mi Salvador, mi sostén, el que me lleva a la gloria. Tengo un futuro. Ahora quiero depender de ti. Gracias, Señor. Quita de mí todo afán, todo aquello que no sea de ti, que venga del mundo, de mis propios pensamientos. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la gloria.